Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en el primer episodio de Falcon and the Bucky. Pam, 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 pam. Supongo que esta serie va a servir para terminar con un Capitán América, ¿no? It's Sam. This has to be subtle. Subtle. Got it. ¿Sam qué está yendo? ¿En calidad de vengador? ¿O como parte del ejército? Je veux qu'il arrête de bouger. Son 4. Il est comme un poisson, non? Red Wing, engage. Red Wing me hace acordar a Anthony. ¿Quién dispara en un avión? Andando. El problema acá con Sam es que no es el Capitán América, pero hablo de poderes tampoco. Los puede seguir tranquilamente, chicos. Y hasta tiene potencia. Perdieron. Los corta un poquito en el aire y mueren todos. Salvo el que necesitamos que viva. Pero no es malo él, no te va a matar. Eso debe ser re divertido. Uy, 2 aviones. Uy. La caída. Va a doler. He's not gonna follow. What's up? No. Bueno, ese capitán es importante por algo. Qué bueno igual, muy bien entrenados esos muchachos. Qué bien que se ve todo esto, El dinero que hay en CGI. Chao. Acabo de ver una serie coreana que se llama Vagabond y que fue excelente en cuanto a acción y espías, así que estoy muy preparado para esto. Basically, they think that the world was better during the blip. Trust me, it wasn't. You didn't like fly him to the moon? No. We need new heroes. Symbols are nothing without the women and men that give them meaning. But this belongs to you. ¿No quiere esa responsabilidad? ¿O no se siente capaz de estar a la altura de ese símbolo? The world's broken. Everybody's just looking for somebody to fix it. Me gustaría mucho ver al Capitán América en este mundo, pero bueno, no está más. Bucky. Hail Hydra. Ah, no. Era el pasado. No. Mentira. Long enough that I can tell when you're lying. Well, you seem a little off today. You're a civilian now. With your history, the government needs to know that you're not gonna... I crossed the name off the list of my amends yesterday. Don't worry. I used all your 3 rules. No longer the Winter Soldier, I'm James Bucky Barnes, and you're part of my efforts to make amends. I trust people. Yeah, give me your phone. ¿Cuántos contactos tiene? ¿2? ¿0? You don't have 10 phone numbers on this thing. No, and you've been ignoring... the Solo en el text, bosque. Sam. And other than that, I just went from one fight to another for 90 years. Peace. That is utter bullshit. Terrible shrink. And if you are alone, that is the quietest, most personal hell. Siempre quieren volver al campo por eso, porque no pueden soportar la soledad. You should ask Grout. Yes. Do that. He would like to take you out on a date. Sorry about him. Why are you sorry? I'm game. I haven't danced since 1943. Feels like. Ay, que no le pase nada al viejito este. Por favor. I will never know what really happened to you. ¿Lo habrá matado a él? Y se siente mal y por eso está con
Yuri. ¿Será el que mató al principio del episodio? Porque estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Vas a venir, Bucky? Bien, con flores. Well, if that's not the most adorably old-fashioned thing in Sound like my dad. Probably. How old are you? 106. Sí. Lots of big gloves. I have Una prótesis. And hard for him since his son died. Mm. I think not knowing how it happened is the hardest part for him. Lo mínimo que puedo hacer. You know how we call a guy whose wife died a widower? Or if your parents die, you're an orphan. Pero no hay un nombre para... A word for... Ay, ¿dónde lo leí esto? Vi una serie hace muy poco que hablaban sobre eso. Hi Bye Mama fue. Sí, es él. No hay un nombre. Exactamente esa frase. Exactamente esa frase. ¿Quién se le murió un hijo? Voy a estar pensando en eso durante todo el episodio. Este chico va a morir en cualquier momento. Uy, eso es metahumano. No hay persona que pueda saltar así, sin romperse los tobillos. Sorry, Entschuldigung. Entschuldigung. Es Alemania eso. Uy. Uy, pero le podía haber hecho un agujero en la cabeza. I knew it, Falcon. Yes, It's a dream come true, you know? That's amazing. Like, keep... Pero no te podemos dar el préstamo. Is there some kind of fun for heroes, or did Stark pay you when he was around? My condolences, by the way. Thank you, but no, it doesn't really work like that. But we cannot approve you. I'm truly sorry. Yo estoy seguro que si Tony estuviese acá le podría pedir ayuda y se lo haría en 2 segundos. Pero no está. Pero es interesante cómo, a pesar de ser uno de los héroes más importantes, porque es humano y es uno de los Vengadores, no tienen nada. That the United States of America has a new hero. Your new Captain America. ¿Quién es ese random? Oh. Aparte ese es el que medio que le pidió que deje el escudo. Bueno, hablemos de este primer episodio, hablemos de esta introducción, porque fue realmente una introducción en la cual estamos viendo en dónde nos quedamos y hacia dónde vamos. Es completamente diferente a WandaVision, ya que en WandaVision no teníamos idea de dónde estábamos, ahora lo sabemos. Y está bueno poder tener este tipo de serie que es mucho más parecida a lo que los hermanos Russo hicieron en Winter Soldier y que vienen haciendo después de Winter Soldier con el Capitán América y más que nada con el universo de Marvel, que creo que luego de esa película trataron de cambiar mucho la forma de hacer cine y más que nada las escenas de acción. Creo que ellos lograron poder darle una estética mucho más interesante a la acción de Marvel y que a partir de Winter Soldier las cosas se empezaron a hacer de manera diferente y para mí fue todo mucho mejor. En esta serie ya notamos que las escenas de acción van a estar buenas. Yo calculo que vamos a tener escenas de acción mucho más copadas a las que tuvimos en este episodio, que estuvieron bien porque lo que hacen de interesante es poder mantener 4 o 5 golpes dentro de una toma y después cortar. Algo que se hace mucho cuando no tenés presupuesto necesario o cuando no tenés ganas o cuando no sabes dirigir acciones, golpe, corte, golpe, corte, golpe, corte, que es algo que pasa mucho también en The First Avenger, que es la primera película de Capitán América. Y ahí también pasa mucho eso. Después de los rusos se empezó a tratar de mejorar ese concepto de pelea y por suerte la serie esta lo va a tener de principio a fin. Pero a pesar de que va a estar concentrado mucho en pelea, podemos notar que hay 2 conflictos internos muy fuertes con los personajes principales. El primero es que Sam siente que tiene que ponerse al día con su familia y que él cree que
puede solucionar todo a pesar de haber estado 5 años desaparecido y que necesita poder solucionar todo porque se siente culpable por haberse ido. En realidad nosotros sabemos que no fue una elección de él y que el estar desaparecido no es algo que a él le haya gustado, pero siente que tiene que ponerse al día con toda la situación y que él haber luchado en esa guerra final contra Thanos no es algo que va a remendar el tiempo en el que él no estuvo. Así que en estos momentos él está tratando de luchar para salvar su familia, está tratando de luchar para salvar su pasado, y aunque su hermana no lo quiera, es lo que él va a hacer, porque lo necesita, porque realmente no estuvo y ahora necesita estar. El problema es que va a llegar un punto en el que él va a tener que elegir si quedarse con su familia o ir a luchar su próxima batalla. Y algo que es interesante es esta conversación que tuvimos en el banco, en el cual luchar esa batalla no les está dando ningún tipo de dinero extra a ellos. Ellos lo están haciendo por este deber que sienten, y entonces es un problema, porque necesitan tener algo más para poder generar una vida sustentable. Que cuando estaba, por ejemplo, Tony, se podía hacer en la torre de los Avengers, se podía hacer en las habitaciones en las cuales los Avengers estaban antes, entonces no necesitaban vivir del Estado, o no necesitaban hacer nada, porque realmente eran como una empresa privada. Después de los acuerdos de Sokovia, pasaron cosas que cambiaron completamente todo, y a eso hay que sumarle el blip. Entonces, la realidad a la que ellos están viviendo es que necesita generar un tipo de algo para poder sobrevivir, y que en estos momentos no lo está haciendo, y que va a tener que volver a elegir si su familia o si el deber que siente como vengador. Probablemente gane el deber y su familia va a tener que perdonarlo, pero no va a poder seguir tomando decisiones por su familia porque no está. Entonces va a tener que respetar a su hermana y las decisiones que ella tome, porque él tiene otras prioridades y fin. No podés hacer otra cosa. El tema es que lo tiene que entender él, y que bueno, vamos a ver si logra hacerlo. Y no solo eso, sino que él tampoco se siente capaz de ser el nuevo Capitán América. Él no siente que sea lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente honorífico, o lo suficientemente Steve para transformarse en el nuevo Capitán América. Lo que él va a tener que entender quizás desde ese punto es que no necesita ser el Capitán América de Steve Rogers, sino que necesita ser su propio Capitán América. Obviamente manteniendo el legado del Capi, pero siendo tu nueva versión y siendo tu propia versión, sabiendo que vos sos capaz de seguir el legado del Capi, porque él mismo también creía en eso. Así que él tiene que convencerse de ser capaz de hacerlo, y probablemente va a funcionar como trigger esta última imagen que vimos, en la cual apareció un nuevo Capitán América, que no sabemos de dónde salió, pero parece un casting de Barbies. No sé si tendrá algún tipo de poder o si solo será el Capitán América, que pueden manejar ellos y que lo pueden poner así como en pose tipo Homelander, pero bueno, lo descubriremos próximamente en los próximos episodios. El otro que está con un gran problema también es Bucky, que tiene que volver a la sociedad y que está, bueno, encargándose de tachar nombres de su lista de personas que lo usaron y que lo siguen usando indirectamente. Una de las personas a la cual también tiene que pedirle perdón es al señor Shuri, que por lo que pudimos ver mató a su hijo, y que mató a su hijo por estar en un lugar en el cual no correspondía. Parece que fue solo eso, entonces realmente a él le tiene que pedir perdón. No sé si podrá pedirle perdón, pero va a llegar un punto en el cual se lo va a decir y va a ser tremendo. Esperemos que no le pase nada al viejito Shuri, pero estoy seguro que va a llegar un punto en el que Bucky le diga la verdad. No sé si será antes de irse en esta super misión que van a tener que irse, pero en algún momento lo harán. ¿Cuál va a ser la conexión entre The Falcon and The Winter Soldier? Es una pregunta que probablemente muchos estén haciendo. Quizás lo que tengan que hacerlo solos, sin ayuda del gobierno, sin ayuda del ejército, sin ayuda de nadie, porque si el ejército se mete en territorio que no corresponde, probablemente tenga problemas. Entonces puede ser que manden un equipo muy chiquito y que, bueno, necesiten la mayor ayuda posible, y que el otro que esté así como en condiciones de ayudar sea Bucky. Nosotros sabemos que ellos necesitan volver, las personas que estuvieron constantemente luchando
por su vida, necesitan la acción porque quedarse solos con sus pensamientos son los peores momentos para ellos, porque realmente la soledad los invita a pensar en todos los nombres y en todas las personas que ellos asesinaron y que quizás no se lo merecían. Entonces, estar solo con sus pensamientos es un gran problema y él en estos momentos necesita poder volver a luchar para poder distraerse. Obviamente no es sano, él tiene que lidiar con todas esas cosas y probablemente el momento en el que vaya a hacerlo va a ser cuando hable con el viejito Yuri, porque ahí realmente se está haciendo cargo de cosas que él hizo y que no debía hacer. Y que, bueno, mató gente inocente, por ejemplo. Me gustó mucho la imagen de él sentado en el sillón con el bosque detrás, porque realmente se lo notaba completamente solo en un bosque, que es una isla que puede ser Nueva York, que realmente es un bosque gigante de concreto. Entonces me pareció una imagen bastante representativa de cómo se debe sentir Bucky en estos momentos. Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Me gustó. Obviamente va a ser un tono muy diferente al de WandaVision y probablemente el pacing también sea muy diferente a todo. Así que personalmente no me molesta. Algo que pude hacer con Vagabond es que la miraba una tras de la otra. O sea, hice un binge watch de la serie. Son 16 episodios de 1 hora y cuarto cada uno, ponele. Y los vi todos uno atrás del otro. Y eso ayuda mucho. Pero bueno, vamos a ver si se banca el semana tras semana. Creo que eso es todo lo que quiero comentar del episodio. No me acuerdo dónde vi esa frase. Y me voy a volver loco. A ver, series. ¿Qué series vi últimamente? No me voy a acordar. No me voy a acordar. Si me acuerdo, la semana que viene se los digo. Porque literal, la vi literal la misma frase. Fue en Chocolate. Chocolate, sí. Sí, Chocolate, serie coreana también de una cocinera y un neurocirujano que por motivos que no les voy a contar empiezan a trabajar en una clínica de gente que está para morir, o sea, son enfermos terminales o gente muy grande que ya le quedan nada de vida, entonces van ahí a pasar sus últimos tiempos de la mejor manera posible. Y a una persona se le muere el hijo y dice exactamente eso. No hay nombre para la pérdida de un hijo. O también puede ser Hi Bye Mama. También puede ser Hi Bye Mama. También serie coreana en la cual... Pero no creo porque no tuvimos tanto enfoque en la madre. O podría ser, pero creo que no. Yo creo que es Chocolate, porque aparte fue más reciente. Esto no les importa, así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y no sé quién va a ser el capo que va a aparecer en esta serie. Quizás aparece Mephisto de una vez por todas. Chao, chao.